Madre mía. No, primero de todo, gracias por la confianza. Muy atrevido dejarme este puesto aquí arriba. Pero lo agradezco de verdad. Y a ver si el Señor me da paz, porque ahora mismo estoy muy nervioso. Pero... ¿Agua o...? Bien, el tema de hoy lo he titulado En mi integridad, en mi identidad encuentro integridad. Luego al final de la exposición explicaré qué quiere decir este título, que fue al final de la redacción cuando dije, vale, le voy a poner este título. Y bueno, más que nada es pensar que a lo largo de la historia, la humanidad, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos llegado al punto en preguntarnos tres preguntas esenciales. La primera es ¿quién soy? Una identidad, como bien hemos oído en el título. ¿A dónde voy? Un propósito, una dirección, hacia dónde me dirijo. ¿Y de dónde vengo? Un origen, saber dónde empezó todo, de dónde viene todo lo que estoy viendo aquí, todo lo que soy, todo lo que palpo, todo, de dónde viene. Dice, gracias. Lo mejor es el orden. Si yo sé de dónde vengo, puedo llegar a saber quién soy y también saber hacia dónde voy. Si conozco para qué estoy aquí, si conozco quién soy de verdad, en quién encuentro mi identidad, dónde encuentro esa identidad, la encuentro en mí mismo, la encuentro fuera, la encuentro dentro, ¿dónde está? Estoy perdido, dónde la puedo coger, ¿no? ¿Dónde la puedo buscar? Mucha gente se ha visto envuelto en estas preguntas a lo largo de sus vidas. Mucha gente empieza a buscar y busco por aquí, busco por allá, y muchas veces no saben dónde buscar, no se encuentran. Hasta que dicen, bueno, me rindo y no vale la pena buscar más, entonces vivo la vida y ya está. Sin embargo, está bien buscar, pero está bien saber buscar. Y voy a poner unos ejemplos donde habremos oído y oímos y muchas veces decimos nosotros mismos en las que nosotros mismos ponemos y vertimos nuestra identidad ahí. Yo soy profesor de matemáticas, yo soy arquitecto, yo soy a veces en nuestro propio sexo, ¿no? Yo soy mujer, yo soy heterosexual, yo soy, ¿y es de verdad esto lo que yo soy? ¿Quién soy de verdad? ¿Dónde encuentro mi identidad? ¿Está en mi ropa, en mi manera de vestir, en mi manera de pensar? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde está? ¿Está en una persona? ¿Está en un trabajo? ¿En un hobby? ¿En un lugar? Yo soy sevillano, yo soy catalán. ¿Dónde encuentro de verdad esa identidad que me redefine, que me dice quién soy yo? Os quiero dejar una frase del libro de Amares para Valientes de Itiel Arroyo que dice: he llegado a comprender que he sido creado para ser amado por Dios, y cuanto más se arraigue esta verdad en los resortes más fundamentales de mi identidad, más seré impulsado a una vida más elevada. Y aquí vemos un inicio de lo que quiero hablar, como bien he repetido, y para hacerlo sencillo, porque podríamos estar mirando la palabra de Dios y encontrar identidades, gente con una identidad bien definida, como lo fue Pablo, el mismo Jesús, con la que cuando uno encuentra esa identidad, encuentra esa autoridad. Cuando uno sabe bien quién es, tiene autoridad. Entonces, me gustaría centrarme en la carta de Efesios, en los capítulos 1 y 2, que Manuel ya me ha hecho un poco el spoiler, te lo agradezco. Y en ellos encontramos algunas de las preguntas, o sea, algunas respuestas a estas preguntas. Esta carta la escribió Pablo desde la cárcel y nos recuerda, les recuerda a la gente de Éfeso, y nos recuerda a nosotros también cómo se manifestó la gracia de Dios en su ser, al darles vida, como dice en el capítulo 2, cuando estaban muertos en sus pecados. Así que vamos a ir poco a poco
mirando y viendo qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra para acabar de definir que en quién somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos de verdad? Y poder afrontar la vida con autoridad, con identidad. Entonces empecemos por el principio. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que Pablo siempre empieza sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir enviado. Es decir, que vemos ya un inicio de quién sabía Pablo quién era. Y por esa razón exhortaba a los creyentes, a los que estaban en Éfeso, a los que estaban en Corintios, a todas aquellas personas quien no encontraban una identidad y empezaban a, pues posiblemente a inventarse cosas en las que no iban acorde con la palabra. Pero Pablo sí, Pablo era fiel. ¿Pero por qué era fiel? Porque era íntegro, porque sabía quién era en Cristo Jesús. Y empezamos con las bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, estas bendiciones espirituales de las que nos está hablando aquí Pablo se refiere a los privilegios divinos que nosotros tenemos como creyentes. Conocer el propósito divino, conocer el reino de Dios, empezar a palpar lo que va a ser la eternidad, conocer las Escrituras, tener un amor y el conocimiento de ese amor que Dios nos da. Esos beneficios, somos benditos, somos salvos, bueno, ya lo iremos viendo durante toda la Escritura, ¿no? Pero junto a Él tenemos más que ganar que perder. Junto a Él somos vencedores, ¿no? Pero aquí vemos las bendiciones que Él nos proporciona. Y sigue diciendo, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. He querido remarcar estas tres palabras: adoptados, aceptos y redimidos. ¿Qué quiere decir ser adoptado? Ser adoptado, literalmente, escoger a alguien como tu hijo propio, alguien que no es biológicamente tu hijo, y cogerlo legalmente como tu hijo. Así fuimos nosotros. Yo muchas veces me he preguntado, vale, ¿y los que no están en Cristo, qué son? Criaturas. Todos somos hechos por Dios, como dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Todos somos creados por Dios, todos. Ahora bien, ¿somos mera existencia? ¿Queremos solo existir o queremos ser también? Aquí es cuando viene Dios y estando perdidos, Él nos viene y nos adopta. Somos hijos de Dios. Qué gran privilegio. Yo cuando lo digo se me pone la piel de gallina. Poder decir al mundo, oye, ¿y tú quién eres? Yo soy Alex y soy hijo de Dios. ¡Wow! Soy adoptado. Soy acepto, que es la siguiente palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no lo éramos. El pecado nos aleja de Dios. El pecado no puede vivir con Dios. No éramos bienvenidos en el reino. No lo éramos. Pero al aceptar a Cristo, Él nos ha hecho aceptos en el amado. Con Él podemos entrar al reino. Por Él nos abre la puerta y dice, adelante, ven conmigo. Somos aceptos por el amado. Y redimidos, esta palabra, dice, redimidos significa literalmente
liberación a cambio de un rescate. Como bien hemos dicho, estábamos perdidos, el precio del pecado es la muerte, y como venían haciendo de antaño los judíos, esos sacrificios era una manera de la expiación de sus pecados, una manera de justificarse ante Dios por los males que habían hecho, como nos dice en Levítico 4, del 3 al 12. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Becerro sin defecto, perfecto, sin mancha. ¿Hay alguien que sea así? ¿Alguna persona en el mundo? Yo me pregunto, ¿hay alguien que sea así? ¿La ha habido? ¿La hay? ¿La habrá? Pues sí, la ha habido, pero uno solo, Cristo Jesús, Cordero sin mancha, perfecto, sin pecado. Y Él vino y se dio como sacrificio santo, que por su sangre nosotros somos limpios, perdonados ante los ojos de Dios. Junto a Él somos justificados. Nuestros pecados ya no cuentan, porque todos fueron clavados en la cruz del Calvario. Consumado es. Ya está. La obra ha terminado. Es precioso ver cómo por nuestras propias fuerzas nosotros no somos incapaces de llegar a Dios. No podemos. Podemos intentarlo, claro, pero no podemos. Ya, pero es que soy buena persona. Bueno, el infierno está lleno de buenas personas. Ya, es que la intención era buena. Sí, el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero no basta con eso. Hay muchas buenas personas en el mundo. Pero el pecado sigue ahí. Todos somos pecadores. Todos. Hasta el Papa de Roma. Ese también es pecador. Pero justificados por la fe. Por gracia sois salvos, como hemos visto y veremos más adelante. Eso es esa sangre preciosa quien nos limpia y nos justifica. Vayamos ante Jesús. Él es el único que nos puede justificar. Entonces, vemos que somos hijos de Dios, adoptados, vemos que somos aceptos y redimidos. Vamos a ir al versículo 8, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Sabemos por qué estamos aquí. Al creer en Cristo ya sabemos los planes que Él tiene para nosotros. Sabemos cuál es el misterio. Ya no está oculto. Antes era un secreto divino, pero en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada a nuestras vidas. Esta dispensación, la palabra griega, alude a la administración de una casa, no a un periodo de tiempo restringido. Pablo está hablando de los arreglos que Dios ha hecho para la humanidad. Esos arreglos que nadie puede hacer, solo Dios mismo. Sigue diciendo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Me quiero centrar justamente en la palabra herencia. Hijos, somos hijos, ¿qué quiere decir eso? Que recibiremos una herencia, como bien nos dice la palabra. ¿Qué herencia? ¿De qué nos está hablando? Pues de un futuro en el que cuando estemos en la gloria divina tendremos
el reino para nosotros. Somos coherederos con Él. Él es el heredero, pero nosotros somos con Él coherederos. Y esa herencia está guardada para nosotros. Nosotros, simples humanos. Cuando hay ángeles y querubines y seres más poderosos que nosotros. Pero no. Dios se fijó en nosotros, ya en el principio. Ya Él desde su predestinación ya sabía lo que iba a hacer con nosotros. Y Él ha decidido darnos una herencia que va a ser recibida y la vamos a ganar. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Cómo obtendremos esa herencia? Sencillo. Jesús nos dijo, vendrá un consolador. ¿Quién es? No, dice, el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo desciende y entra en nosotros y mora en nosotros. Pero es que además es un sello. El Espíritu Santo es quien nos va a dar el permiso para poder obtener esta herencia. Es quien nos va a decir, yo tengo esto, vale, pues tú tienes esta parte, a hacerlo sencillo. El Espíritu Santo somos sellados, somos marcados. Ya no tenemos las marcas del pasado, sino que tenemos las marcas del Espíritu Santo, quien nos dice que tenemos esa herencia que Dios nos ha prometido cuando lleguemos al cielo. Esperemos con paciencia. Yo por mí, yo tengo unas ganas ya de recibir eso, pero todo con paciencia y todo a su tiempo. Dios sabe. Dios tiene todo bien organizado y no vamos a desorganizar los planes de Dios. Aunque queramos, no podamos. Bien, sigue diciendo la palabra, dice, por esa causa también, aquí Pablo está orando por los creyentes, y dice, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia, los santos. Es decir, Dios nos alumbra. Aquí Pablo está hablando para su alumbramiento, para conocer lo que antes no podíamos conocer, para saber lo que antes no podíamos saber, obtener ese conocimiento no desde una parte del yo, sino una parte del Él, porque sin Él, como bien decimos, estamos perdidos. Podemos estudiarnos la palabra de pe a pa y sabérnoslas de pe a pa, pero sin Él, sin su guía, sin su sabiduría, no nos quedamos vacíos. Son meras palabras. Lo necesitamos. Lo necesitamos para saber, conocer, hablar, caminar. Un caminar constante con Él. Sin Él no somos nadie. Y aquí Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Cristo, la cabeza de la Iglesia, todo
todo es suyo, nada nuestro, todo es de Él. Dios lo ha puesto a su diestra en los lugares celestiales sobre todas las cosas que se nombran, las visibles y las invisibles, las que vemos y las que no vemos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, todo le pertenece. ¿Por qué? Porque todo es suyo. Todo fue creado por Él y para Él. Nosotros debemos vivir con esa frase en nuestra mente. Un propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Para Él. ¿Por qué? Por Él. Yo estoy aquí por Jesús y estoy aquí para Jesús, para servirle, para honrarle, para glorificarle, hasta que Él nos devuelva la gloria. Ahí seguiremos glorificándole. Pero hasta entonces, aquí en la tierra, nuestra misión es esa, porque para Él fuimos creados y por Él fuimos creados. Ahora vamos a contemplar el capítulo 2, que nos está hablando de salvos por gracia. Y dice, como bien ha comentado Manuel, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que bueno, sabemos bien que es el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos para naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, antes, como bien nos ha comentado, íbamos sin rumbo, desobedeciendo. ¿A quién desobedecíamos? A todos. Vivíamos para nosotros, para nuestros placeres, para nuestros bienes. ¿Me interesa llegar ahí? ¿Cómo llego? Da igual el medio. Yo lo quiero y voy a por ello. Me da igual si hay alguien en el camino que se tropieza y se haga daño. Que se haga daño. Yo voy a por eso y a por eso voy. Hijos de desobediencia, hijos de ira. El maquinar a la gente, el pensar mal de alguien. Hijos de ira. Tener esa rabia en vez de perdonar y amar. Pero es que así vivíamos antes. Y así viven los que no están en Cristo. Lo vemos hoy en día en las noticias. Es triste ver esa rabia que tiene la gente dentro. Y ya no en las noticias, en la gente con la que hablamos. Esa rabia con la que nos miran, con la que nos hablan, con ese odio, porque piensan en el yo, y este me está diciendo esto, y aquel piensa eso de mí. ¿Por qué? Porque viven sin Cristo. Porque viven sin amor, sin perdón, sin justicia, sin ley. Viven bajo sus órdenes, bajo sus propias leyes. Yo me hago mi Dios, mi propio ídolo. Cuando apartamos a Jesús de nuestras vidas, estamos perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas, a pesar de quién éramos, Cristo nos dijo, yo voy a por ellos. Pero si te están fallando, si te van a entregar, yo voy a por ellos. Yo los amo. Los amo a tal punto que doy mi vida por ellos. Porque Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aquí viene el versículo tan conocido de Juan 3:16. Porque de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor ágape,
que encontramos en la palabra. Un amor que no tiene límites. Un amor que supera todo entendimiento. Muchas veces no cabe en nuestra cabeza el entender que Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios se humanó para venir aquí porque estábamos perdidos, nosotros desobedeciéndole, pero aún así Dios vino y nos rescató, nos salvó. Y además de eso, nos dio una identidad, un propósito. Nos dijo que éramos importantes, somos importantes. Para Dios somos su mayor creación. Para Él somos tan importantes a ese punto que quiso reconciliarnos, quiso redimirnos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la gracia. La gracia es el don que Dios nos da. Nosotros debemos creer en Él, tener fe, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y lo que prometió, Él lo dará. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene un plan, tiene un propósito para cada persona que está aquí. Todos tenemos algo que hacer en la vida. Esto de sentarnos y esperar a que Dios nos diga puede pasar, pero no es lo que pasa. Dios quiere acción, Dios quiere creyentes movidos. ¿Movidos por quién? Por el Evangelio. Que conociendo quiénes son en Cristo Jesús, vayan y lo digan y proclamen que Jesús es el Señor. Que Él nos liberó de las arras del pasado. Que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Que nos ha dado una identidad, un propósito. Eso es lo que quiere Jesús. Y esas obras son las que ha preparado, y más, que no vemos. Todos tenemos algo que hacer en la vida. Un momento específico puede pasar, en un momento pueden cambiar muchas cosas. Así que estemos preparados, estudiemos la palabra, comamos de la palabra, alimentémonos. ¿Para qué? Para que un día podamos servir platos de la palabra, para que la gente se enriqueza, para que la gente diga, ¿qué es esto? Quiero más. ¿Por qué quieren más? Porque tienen el deseo de Dios. Todos. Ahora, si no viene nadie y se lo dice, nosotros estamos aquí para ayudarles, para amarles, para orar por aquellos que no pueden por los medios llegar a Dios. No hace falta ir por ellos. Dios ya pone los medios para que ellos vengan. Vamos a ir acabando con la reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared indeterminada de separación, aboliendo en su carne las extremidades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. A mí me es increíble pensar que ahora mismo yo voy a México y tengo un hermano. Yo ahora mismo pienso, voy a Galicia y tengo una hermana. Voy a Madrid y también tengo una hermana. Es precioso ver cómo Dios une continentes separados. Porque por la sangre de Cristo somos todos una familia.
por esa reconciliación preciosa, por esa sangre derramada en la cruz. Ya no somos enemigos, ahora podemos llegar a ser amigos, sin ese odio retorcido, sin esa enemistad que creamos muchas veces. Ahora nosotros tenemos una familia en la que nos encontramos a gusto, en la que podemos orar por ellos, podemos hablar con ellos, estudiar con ellos, caminar con ellos, reír, llorar. Ya no estamos separados, ya no somos individuos solos y apartados del mundo. No, Dios nos ha unido por medio de la sangre. En Dios tenemos una familia, la familia de la fe. Y es precioso, yo vengo aquí y vengo súper emocionado porque digo, estoy en casa. Me voy de casa y voy a casa. Estoy en familia, rodeado de hermanos que me quieren. Y eso es precioso. Ver que Dios no solo mueve montañas, sino que mueve corazones. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos recibimos el Espíritu Santo, y eso quiere decir que con Él todos tenemos entrada a un mismo Padre. Aquí vemos reflejada la Trinidad, ¿no? Jesús, el Hijo, Espíritu y Dios Padre. Una familia, una unión perfecta, en la que nosotros debemos ser edificados también. Ser ese templo que Dios espera que seamos. Una familia unida, en plena comunicación, que se habla, que se pregunta, que se ayuda. Así como Jesús está conectado con el Padre con el Hijo con el Espíritu, y así los tres. Una unión perfecta. Aprendamos de Jesús, aprendamos de Dios, aprendamos del Espíritu Santo. Sin ellos estamos perdidos, familia. Dice que el ángulo Jesucristo mismo de nuestras vidas, Él debe ser la piedra angular de nuestros corazones. Cuando apartamos la mirada de Jesús, estamos perdidos. Cuando Pedro va a caminar sobre las aguas, cuando Jesús dice, ven, él va mirando a Jesús, pero cuando aparta la mirada de Jesús, se preocupa, cuando ve el problema y no ve la solución, ha fallado, se hunde. No apartamos la mirada de quien nos amó tanto, que nos dio la liberación. Hemos visto que nosotros somos adoptados, es decir, hijos. Somos aceptos, somos redimidos, somos perdonados, justificados, salvados, reconciliados, ya no somos extranjeros. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos? Yo lo digo bien alto, yo soy hijo de Dios. Y esta es mi identidad. Y en mi identidad encuentro integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Dice que quiere decir yo soy lo que soy, da igual dónde estoy o con quién estoy. Tenemos en la mente un anillo fundido, una sola pieza. Eso es íntegro. Que hagas lo que hagas, no se destruye. Es una persona íntegra, una persona que sabe quién es. Una persona que redefine su identidad con palabras, sin dudar un momento. Habla con autoridad, con integridad. Y así lo hacía Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía quién era.
Así que, hermanos, redefinamos nuestra identidad en aquel y en el único en la que podemos vertir. Yo no soy un estudiante, yo soy hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Muchas gracias.